Ahora les vamos a comentar unos ejemplos de cómo afectó la globalización en la microeconomía de ciertos países. Como primer ejemplo tenemos Estados Unidos, que tuvo una crisis en 2008. El origen fue que esta comenzó en Estados Unidos por la explosión de la burbuja inmobiliaria y el colapso de los bancos que otorgaban hipotecas subprime. Esto se extendió rápidamente al sistema financiero mundial. Tenemos aquí los impactos microeconómicos que son, primero comenzamos por los hogares, los cuales perdieron viviendas. Pues sí, por los impagos se redujo el consumo por miedo y menor poder adquisitivo. Los trabajadores, pues hubo un desempleo masivo en ese sector, especialmente en construcción, banca y manufactura. También las pequeñas empresas se vieron afectadas porque, o bueno, más bien se fueron a la quiebra por caída de la demanda. En la juventud, la generación, bueno, esa generación que estuvo en 2008 fue afectada por la falta de oportunidades laborales, especialmente de recién graduados. Este ejemplo es claro porque en Estados Unidos más de 8 millones de personas perdieron sus empleos entre 2008 y 2009. Otro ejemplo muy claro es la reciente pandemia del COVID-19 en 2020. Esto se originó en la pandemia sanitaria global que obligó a cerrar economías enteras. Afectó a la oferta, o sea, la producción y la demanda, que es el consumo, al mismo tiempo. Los impactos microeconómicos en esta situación fue que en los hogares hubo una caída de ingresos por despidos y suspensiones laborales, incremento del teletrabajo en algunos sectores. Otro sector afectado fueron los comercios y las pymes. Obviamente hubo cierres temporales o definitivos, especialmente en turismo, gastronomía, cultura y entretenimiento. También hubo cambios en el consumo, un aumento de e-commerce, compras de pánico, reducción de gastos, reducción de gastos no esenciales. En la educación igual hubo un impacto porque en las familias, sí hubo un impacto en las familias por el cierre de escuelas y la desigualdad de acceso a clases virtuales. Este ejemplo claro nos dice que en América Latina más del 30% de las pequeñas empresas cerraron totalmente o parcialmente. Y ya como tercer ejemplo tenemos la crisis energética y alimentaria que sucedió entre 2022 y 2023. Este origen se sucedió pues sí, un aspecto fue la guerra en Ucrania por las interrupciones en cadenas de suministro, sanciones internacionales y efectos post pandemia. También hubo una disminución de oferta de petróleo, gas y granos, lo que disparó los precios de estos. Los impactos microeconómicos aquí abarcan la inflación, porque hubo un aumento de precios en alimentos, transporte, energía eléctrica y gas. Los hogares también, o sea, en los hogares igual hubo bajos ingresos, porque estos eran los más afectados porque destinan mayor parte de sus ingresos a bienes básicos. También los pequeños productores porque los costos de producción elevados, había costos de producción elevados por insumos más caros que son los fertilizantes y los combustibles. También hubo un aspecto muy importante que fue las decisiones de consumo. Hubo cambios en la dieta, reducción de porciones y priorización de productos más baratos. El ejemplo está muy claro. En países africanos y de Medio Oriente aumentó la inseguridad alimentaria y el malestar social. Y esos fueron los tres ejemplos que les podemos dar sobre que abarquen la globalización y cómo afecta a la microeconomía.